Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta por fin después de 14, 15, 16 días, no sé cuántos fueron, pero estábamos entre otras cositas renovando un poco la imagen, el logo que ves abajo, el banner que está en el perfil y todo esto lo estábamos volviendo a hacer prácticamente, cambiando un poco la identidad visual de la web y todas estas cuestiones, pero por fin volvimos haciendo un video de los que a mí más me gusta porque es un poquito distinto, no se suele hacer quizás con cuestiones deportivas o con cuestiones de béisbol y de baloncesto, y es qué pasaría si la LBBP fuese la MLB. Sé que esto suena un poquito descabellado, pero voy a explicarme un poco. Esto es un juego que trata en buscar más o menos el equivalente de la MLB en el béisbol venezolano. Es decir, por ejemplo, si tú crees que Magallanes en la MLB sería los Piratas de Pittsburgh, lo decimos, pero yo hice mi propia lista, así que si tú tienes una distinta, puedes colocarla, puedes hacer tu propia lista y compartimos ideas en los comentarios. También quiero aclarar que lo hice... Primero lo iba a hacer desde un punto de vista estético o desde un punto de vista del nombre y estas cuestiones, pero iba a ser muy fácil porque los Bravos iban a ser los Bravos de Atlanta, los Indios de Cleveland, los Caribes de Anzoátegui, los Tigres de Detroit, Tigres de Aragua, y me pareció un poco aburrido, así que decidí hacerlo a mi manera, según mi perspectiva. El primer equipo del que voy a hablar yo creo que es un caso un poquito triste, porque se parecen mucho en este aspecto. Sin embargo, le tengo cierto cariño, que son los Bravos de Margarita. Para mí los Bravos serían sin ninguna duda los Marineros de Seattle. Lo primero que yo me fijo evidentemente es en lo estético. Ambos usan el verde, ambos son equipos que usan esas tonalidades, tienen cercanía al mar. Margarita es una isla, Nueva Esparta es un estado que es una isla básicamente. Sin embargo, pues eso forma parte de su identidad, eso forma parte de ellos, así que es algo que me llama particularmente la atención. Otra cosa que lamentablemente tienen en común es que son los únicos equipos en sus ligas sin haber llegado nunca a una final. Los Marineros de Seattle nunca han estado en una final. Estuvieron ahí coqueteando en algún momento con llegar a la Serie Mundial, pero nunca lo hicieron, y lo mismo con Margarita, así que ese sería el primer equipo. Luego estarían los Caribes de Anzoátegui, que para mí es uno de los conjuntos más importantes de los últimos años, sin lugar a duda, y me costó un poquito conseguir un equivalente. Primero pensé, como dije, en los Indios de Cleveland, pero luego rectifiqué, no me pareció una comparación justa, así que después de pensar un poco, llegué a la conclusión de que los Caribes serían los Gigantes de San Francisco. Hay ciertas peculiaridades que los hacen parecidos. Lo primero es la ubicación geográfica. El estadio de San Francisco está literalmente en la bahía, está al lado del mar, y el Chico Carrasquel está a poco menos de 3 kilómetros, 2.7 kilómetros, algo así, de la playa, así que ambas ciudades son ciudades que están cerca de grandes cuerpos de agua, cerca del mar, así que esa es la primera comparación, la primera cosa que los hace similares. Los colores y los logos tienen un cierto parecido, algunos, no todos, porque bueno, hay distintos tipos de logo. Hay unos que sí se parecen bastante. La identidad visual, el anaranjado con el negro o con el azul oscuro en caso de los Caribes, para mí los hace muy similares. Sé que esto es un poco aventurado, un poco osado, pero yo encuentro ciertas similitudes muy pequeñas, pero creo que sí existen entre ambos estadios. Sé que es un poco descabellado, pero bueno, es una cuestión de entretenimiento, es mi percepción, esto no es un video analítico ni nada por el estilo. Luego estarían los Tigres de Aragua. Este es un equipo que me costó bastante, creo que es el que me costó más conseguir una especie de equivalente en la MLB, porque en un principio uno piensa en los Tigres de Detroit. Sin embargo, no me parece una comparación justa, porque el éxito que ha tenido Aragua en su liga no se compara en nada al éxito de los Tigres de Detroit, que es prácticamente nulo en los últimos años. Quiero aclarar con esto que no estoy comparando una liga con otra. Esto sería una reverenda tontería. Hay distancias enormes entre la MLB y la LBBP. Son ligas y países totalmente distintos. La MLB nos saca muchísima distancia. Hoy en día todavía más por la situación y todo esto. Pero al final, como dije ya, es un juego, es una especie de video, de creatividad, de imaginarse un poco, de tener algo de imaginación. Así que para mí sería Boston Red Sox, sería el equipo, los Medias Rojas de Boston, sería el equivalente a los Tigres de Aragua.
Quizás en la identidad no se parecen prácticamente en nada, excepto por el uso ocasional del rojo, sería lo único que yo conseguiría entre ellos. Sin embargo, en cuanto a lo deportivo, si bien es cierto que Aragua ha tenido un dominio muy grande en los últimos años, sobre todo estas últimas 2 décadas, tuvo un momento muy exitoso que fue la década de los 70, aquellos años, y luego vino una sequía muy grande hasta los años 2000, hasta la 2003-2004, si mal no recuerdo, y a Boston le pareció algo similar, pero con una distancia mucho mayor. Boston tuvo un buen principio de siglo y luego pasó demasiado tiempo sin ganar, hubo una sequía. Casualmente ambos rompieron esa sequía en 2004, cosa que me parece una similitud interesante, y a partir de allí les ha ido muy bien. Aragua ha tenido muchos más títulos. Boston, sin embargo, ha estado siempre presente, siempre dando la pelea. Quizás actualmente no atraviesa por su mejor momento, al igual que Aragua, pero me parece una comparación, yo diría que justa. Las Águilas del Zulia me hacen corregir. Este fue el equipo que más me costó conseguir un equivalente en la MLB, porque al principio pensé en Toronto Blue Jays por toda esta parte satírica del estado Zulia y la emancipación y la separación del territorio, y bueno, era prácticamente un sitio distinto, siempre con humor, nunca de manera destructiva, nunca como una burla, pero realmente no me pareció tampoco justo, porque las Águilas han tenido momentos muy buenos y han sido varios momentos a lo largo de la historia, a diferencia de los Blue Jays, que si bien es cierto han estado allí desde su creación, solamente han tenido 2 títulos. Entonces, luego de pensarlo, me pareció una comparación un poquito más interesante la de Baltimore. Para mí las Águilas serían el equivalente a los Orioles de Baltimore. Una curiosidad bastante bonita, que es lo primero que voy a decir, es que el estadio de las Águilas se llama Luis Aparicio el Grande. Luis Aparicio fue un pelotero muy famoso, y su hijo también, y casualmente su hijo Luis Ernesto jugó en Baltimore y es bastante recordado por esa época. Hay quienes lo recuerdan más en Chicago y tuvo varias etapas, pero jugó en Baltimore varios años, así que esto es una curiosidad bastante bonita, bastante interesante. Otra cosa es que han sido equipos que han tenido momentos muy buenos y momentos muy malos, han sido un poco intermitentes, incluso en los últimos años. Baltimore se ha metido varias veces en el partido por el comodín, en el partido por el wildcard, para meterse en los playoffs. Ha podido, no ha podido, ha estado allí cerca, arañando algún buen resultado, y las Águilas un poco más de lo mismo, que al final terminan cayéndose en enero. Es algo que ha sido un poco común, lamentablemente, porque esta es una de las aficiones más grandes y más bonitas del béisbol venezolano. Y bueno, yo creo que son comparaciones justas. Ambos han tenido leyendas increíbles en sus equipos, y yo creo que en cuanto a fanaticada, las Águilas, en la comparación, o sea, haciendo la equivalencia a Venezuela, los fanáticos de las Águilas son muy propios, son muy numerosos, son personas que se hacen sentir muy bien. Realmente no creo que haya una comparación justa entre estas dos fanaticadas, a pesar de que Baltimore sí tiene un buen núcleo de gente que sigue el equipo. Luego están los Tiburones. Esta es otra que me dio un poquito de sentimiento, no porque yo sea tiburonero, porque no lo soy, sino porque no me gusta que equipos como Bravos y como Tiburones pasen tanto tiempo sin ganar. Bravos no ha ganado nunca. Aquí me debatí entre 2 conjuntos y creo que me decanté por los Cubs. Para mí los Tiburones serían los Cubs, pero perfectamente podrían ser los Mets también. Hay muchas similitudes. Digo los Cubs por también esa sensación del fanático, ese arraigo tan fuerte, ese cariño que le tiene, que lo hace ser fiel a pesar de no ser un equipo muy ganador, a pesar de estar en una sequía como la que está Tiburones ahora. Ambos tuvieron muy buenos años, ambos sin embargo ya quedaron en el pasado. Lo mismo que con los Red Sox, estas distancias son mucho mayores, porque los conjuntos, las franquicias de MLB tienen mucho más tiempo existiendo en sí que las de la LVP. Sin embargo, yo creo que sería una comparación justa, ese amor que tienen los fanáticos. Hay otra curiosidad, y es que ambos comparten ciudad con otro equipo. Los Cubs lo comparten con los Medias Blancas y Tiburones con Leones, a pesar de que Tiburones son de La Guaira, pero han jugado toda la vida en el universitario, y en Caracas hay muchísimos tiburoneros, muchísimos guairistas, así que me parece otra comparación interesante. Inclusive algunas cosas de los colores que usan, azul, rojo, blanco,
Me parece que los Tiburones son como los Cubs de Venezuela. Luego estarían las que a mí me parecen las tres comparaciones más interesantes. Primero que nada porque están los dos más seguidos. Creo que eso es evidente, eso es algo obvio. Y luego está la que a mí me parece la comparación más justa de todas, la más acertada diría yo. El primero de estos últimos tres sería Magallanes con los Dodgers. Primero pensé en Pittsburgh precisamente por este juego de los bucaneros, o sea, del equipo pirata, porque esa es un poquito la identidad de Magallanes, ¿no? De un conjunto que gira en torno a una embarcación. Para mí serían los piratas, sería lo más lógico. Pero luego pensándolo bien, el equivalente para mí real serían los Dodgers. Los Dodgers son uno de los conjuntos más seguidos del MLB. Tienen ciertos récords o ciertos números muy elevados de fanáticos en el estadio por temporada, de gente que lo sigue mucha gente en todo el país y lo sigue mucha gente, por ejemplo, en México. Me atrevería a decir que después de los Yankees son el equipo con más fanáticos, con más seguidores. Y es una fanaticada muy particular que, al igual que los Cubs, ha estado allí. Al igual que Magallanes, los Dodgers han tenido buenos últimos años. A pesar de que Magallanes estos años positivos ya están un poquito atrás. Estas últimas temporadas ha decepcionado un poco. Sin embargo, esta década que pasó no fue para nada negativa. Lo mismo con los Dodgers, que han llegado lejos constantemente, que han estado en los playoffs prácticamente todos los años y sin ir muy lejos son los campeones actuales y muy probablemente los máximos candidatos al título. También son los conjuntos más odiados probablemente, o son parte de los más odiados por los otros fanáticos. Y como última curiosidad, los Dodgers llegaron a 24 series mundiales, el Magallanes llegó a 25 finales. Creo que son números similares, unos buenos años 50 y 60. Me parece que yo creo que sin lugar a dudas esta es de las más acertadas. No son los más ganadores de su país, pero son de las fanaticadas más numerosas, más fieles diría también. Luego está el que yo no quería hacer, porque hay gente que siempre salta, que va a decir eres fanático de este, eres fanático de aquel. No soy fanático de nadie, así que no quería comparar a nadie con los Yankees, porque los Yankees son el máximo ganador. Pero siendo objetivos, siendo un poquito sensatos, la comparación más justa de los Leones serían los Yankees, porque ambos tienen ciertas similitudes, son el equipo más ganador de la historia de sus países, han tenido épocas enteras, y me refiero a épocas, varios años seguidos, muy buenos, tienen emblemas muy grandes en su historia, personas que han marcado un antes y un después, y salvando las distancias, evidentemente no está la intención nunca jamás de comparar a Nueva York con Caracas, pero ambas son de las ciudades más grandes de su país, de las ciudades más numerosas, de las ciudades más nombradas. Tampoco soy partidario de que Caracas o esta o la otra sea la mejor ciudad de Venezuela, pero ambas son localidades muy conocidas a escala internacional. Me parece que tienen una tradición muy fuerte ambos también, y casualmente los Dodgers y los Yankees rivalizan. No es quizás la rivalidad más famosa como por ejemplo Boston y Yankees, pero sí hay cierto roce, sí hay bastante rivalidad. Y Magallanes y Caracas también. Otra curiosidad es que ambas ciudades, Caracas y Nueva York, albergaron a estos rivales previamente. Así que para mí estas dos comparaciones de Magallanes, Dodgers, Leones, Yankees tienen más sentido todavía, porque hay que recordar que durante muchísimos años los Dodgers estuvieron en Brooklyn. De hecho, Jackie Robinson llegó a jugar con los Dodgers en Brooklyn. Y Sandy Koufax también, a pesar de que también jugó en Los Ángeles, comenzó allá en Brooklyn. Y Magallanes inició su carrera o su andadura por el béisbol en Catia, en Caracas, en una zona donde había muchos turcos y por eso se les conoce así, como los turcos. Para finalizar, quiero hacer la que yo creo que es la comparación más justa, más precisa, si se podría, que es la de los Cardenales de Lara, evidentemente, con los Cardenales de San Luis. Pero más allá de lo evidente, me parece que son ciudades muy autóctonas, muy propias, muy volcadas al béisbol, muy volcadas al deporte, a lo suyo. Son fanaticadas muy únicas. Quiero aclarar, no soy cardenalero tampoco. Son fanaticadas muy particulares. Es como un sentimiento muy propio de la ciudad. Quizás en los otros lugares que he nombrado hay cierta influencia por el hecho de que sean ciudades más pobladas, hay también amor hacia otros deportes, pero en Lara el amor que se le tiene a los Cardenales es como muy propio, me parece que es una región también, o una zona. Tampoco voy a comparar a Barquisimeto con San Luis en Missouri, pero me parece que es una zona también muy
muy única, muy propia, ya lo dije. Creo que es una comparación justa, diría yo. Y evidentemente los nombres, Cardinals, los elementos, la identidad, los colores, los uniformes, todo es muy parecido, así que yo diría que esta es la comparación más justa. Ambos han tenido jugadores históricos. Cardenales ha tenido a Cecil Fielder, Luis Jiménez, Luis Sojo, Robert Pérez, y San Luis ha tenido a Lou Brook, Ozzie Smith, Albert Pujols, Cy Young, etcétera, etcétera, etcétera. Así que con esta comparación termina este video. Si te gusta este tipo de contenido, que definitivamente es distinto a lo que quizás está acostumbrado con respecto al deporte venezolano, dale like y suscríbete, eso es de gran ayuda. Eso también permitirá que este video sea más visto y que a ti te llegue nuestro nuevo contenido. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, que voy a dejar acá abajo, y a visitar nuestra página web, que es el pilar fundamental de esta experiencia multiplataforma, que renovamos también, que tiene nueva imagen. Así que puedes hacer acá abajo en los comentarios tu propia lista sobre cuáles crees que serían las comparaciones más justas, y nos veremos en una siguiente oportunidad. Que lo hace ser fiel a pesar, Dios mío.